Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda con mucho gusto el doctor Carlos Bernal. En esta ocasión presentando esta nueva serie de videos llamada ¿Por qué nos da? En esta serie de videos vamos a platicar de temas muy interesantes y útiles. Vamos a tocar el tema de varias enfermedades, pero mi intención no es decirte lo que tú ya sabes de las enfermedades, lo que oyes en campañas de salud, en radio, televisión. Lo que pretendo realmente es lograr que comprendas bien lo que son las distintas enfermedades y cómo se producen. ¿Qué es lo que pasa dentro de tu cuerpo cuando se empieza a adquirir una enfermedad, cuando se empieza a desarrollar alguna enfermedad? Hoy vamos a tratar un tema por demás interesante y que nos ocupa a todos los mexicanos, porque vamos a hablar de una enfermedad que es una verdadera epidemia en nuestro país y en muchos países, no solo en nuestro. Estoy seguro que has escuchado anuncios de televisión, en radio, en diferentes medios impresos de campañas de salud para prevenir la diabetes. Y es que es una enfermedad cuyas complicaciones son la principal causa de muerte en nuestro país. Y esta enfermedad está relacionada directamente con el sobrepeso y la obesidad. Tal vez sepas que somos ya el primer lugar en obesidad en el mundo y somos el segundo lugar en obesidad infantil. Nuestros niños están gordos y están destinados a padecer diabetes a muy temprana edad. Así que es necesario ya tomar acciones para evitarla y ver por la salud de todos. Quizás sepas que para evitarla hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Pero tal vez lo que no sabes es por qué aparece la diabetes, por qué unas personas se enferman y por qué otras no. ¿Qué es lo que pasa adentro de tu cuerpo para que te enfermes de diabetes? A lo mejor lo único que sabes de la diabetes es que te sube el azúcar en la sangre y ya. A lo mejor pues sabes mucho y sabes qué alimentos comer, cuáles no, para que no te enfermes. Sea como sea, mi intención es explicar de una forma muy entendible, muy didáctica, qué es lo que pasa dentro de tu cuerpo para que esta enfermedad se desarrolle y que no te quedes con la idea de que solo hay que comer bien para evitarla, sino que sepas por qué hay que comer bien. Quiero que comprendas a la enfermedad para que sepas qué es lo que hay que hacer para no enfermarte. Pero tú sabes que cuando nos prohíben algo solo porque sí, lo primero que hacemos es ver la forma de cómo hacer aquello que está prohibido. Así que lo que realmente deseo con este video es que comprendas cuáles son los mecanismos precisos de la enfermedad, qué hace la comida para que te enfermes y qué puedes hacer con la comida para que no te enfermes, porque finalmente solamente manejando tus hábitos alimenticios puedes evitar una enfermedad que realmente es muy cara, es muy costosa y muy devastante. Muy bien, así que pues vamos a comenzar. La diabetes es una enfermedad metabólica. Esto quiere decir que involucra procesos físicos, procesos químicos de todas las células del cuerpo. Más específicamente, en la diabetes se afectan los procesos de generación y almacenaje y de energía. Esto, pues, evidentemente tiene relación con la comida. ¿Cómo es que se manifiesta clínicamente? Es decir, ¿cómo sospechamos nosotros los médicos en el consultorio que una persona puede tener diabetes? Bueno, pues puede ser, por ejemplo, que la persona de repente baja mucho de peso sin ninguna razón aparente, se cansa fácilmente, le da mucha sed, muchas ganas de comer, tiene ganas de ir al baño frecuentemente, tiene ganas de orinar. En la diabetes pues hay varios elementos que están alterados en tu cuerpo. Vamos a conocer a los principales participantes en esta enfermedad. En la diabetes pues participan el páncreas, que genera una hormona que se llama insulina. Participa el hígado, el tejido graso, las grasas del cuerpo, las células, todas las células del cuerpo y por supuesto sus receptores a insulina. Los receptores los vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, por supuesto la glucosa. Tú quizás coloquialmente conoces a la diabetes como una alteración en el azúcar de la sangre. Quizás sepas que te sube el azúcar en la sangre. Pues no es precisamente azúcar como la conocemos en la sangre. Nosotros no tenemos azúcar en la sangre. Lo que tenemos es glucosa. ¿Cuál es la diferencia entre el azúcar y la glucosa? Bueno, pues el azúcar está formada por dos moléculas. Una molécula de glucosa que está junto con una molécula de fructuosa. Los dos son un tipo de azúcar. La glucosa es una molécula simple, solamente tiene moléculas de glucosa. Entonces a uno se le llama que es un disacárido porque tiene dos moléculas, y a la glucosa es un monosacárido porque es solo una molécula.
solamente tiene glucosa y nada más. Cuando tú comes azúcar, el azúcar convencional que conoces, el cuerpo la descompone en sus moléculas en glucosa y fructuosa, y así es como llega la glucosa a la sangre. Es lo que se mide en los análisis de laboratorio cuando te toman una muestra. La glucosa es una molécula muy muy importante en el cuerpo porque es realmente el alimento de todas las células del cuerpo. La glucosa se usa por las células para generar la energía que necesita para vivir, para todos sus procesos químicos. Es tan importante la glucosa como el oxígeno que respiras, sobre todo para el cerebro. Si tú has visto a alguien que se le baja el azúcar, o más bien la glucosa, podrás ver que se siente mal, que tiene sueño, y si la glucosa baja demasiado, la persona pierde la conciencia, y si llega a bajar demasiado, entonces la persona se muere. El cerebro consume mucha glucosa, mucha energía es consumida por el cerebro, más que cualquier parte del cuerpo, el cerebro la consume. Toda la energía que necesita el cerebro, pues bueno, es bastante y tiene unos requerimientos bastante altos. Podrás imaginar que cualquier baja de glucosa pues repercute directamente en el cerebro. Todo lo que comes tiene el potencial para convertirse en glucosa dentro del cuerpo. Sean proteínas, sean grasas o sean carbohidratos. Vamos a ver. Lo que más fácil se puede convertir en glucosa cuando te la comes son los carbohidratos. Porque pues básicamente todos los carbohidratos son azúcares en diferentes formas y solo el cuerpo los tiene que degradar hasta convertirlos en glucosa. Los carbohidratos son todos los azúcares, todas las harinas, todos los cereales como el arroz o el maíz, o las leguminosas como las habas y los frijoles, todos los dulces por supuesto y las frutas. Pero también las grasas y las proteínas pueden ser convertidos en glucosa a través de un proceso químico que sucede en el hígado y que recibe el nombre de gluconeogénesis. Esa es la formación de glucosa a través por medio de un proceso químico y que provienen de moléculas que no son carbohidratos ni azúcares mismas. Pero, pues bueno, solo para recordar, las proteínas provienen básicamente de todos los productos de origen animal, como las carnes, la leche, el huevo, algunos cereales y leguminosas. Y bueno, las grasas, pues bueno, vienen todas las semillas, algunas frutas como el aguacate, también algunas carnes vienen acompañadas de grasa. Y todos estos alimentos, como te decía, pueden ser convertidos muy fácilmente en glucosa en el cuerpo. Es el hígado, como te mencionaba, que es el encargado de producir la energía a partir de estas moléculas. Puede convertir los carbohidratos en glucosa con un juego de enzimas que no requieren mucho gasto de energía. Sin embargo, convertir en glucosa las proteínas o las grasas requiere de un poco más energía en el hígado. Así que pues bueno, finalmente todos los carbohidratos se van a convertir en glucosa y la glucosa pues va a estar circulando en tu sangre, en todo tu cuerpo, mientras es introducida en todas las células del cuerpo. Todas las células pues necesitan de la glucosa para vivir y se tiene que meter a cada una de las células para que pueda producir energía. Para que se pueda meter la glucosa que está circulando en tu sangre a las células, se necesita de una hormona que es la que se encarga de introducirla y se llama insulina. La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas. El páncreas tiene unas células especializadas para fabricar insulina, se llaman células beta. Y pues bueno, estas células beta secretan la insulina cuando tú comes carbohidratos. El cuerpo tiene sensores de glucosa que la detectan cuando está circulando en la sangre. Cuando llega una concentración de glucosa tal, estos sensores la detectan y pues bueno, mandan una señal al sistema nervioso evidentemente y al páncreas para que secrete la insulina a la sangre y entonces la glucosa pueda meterse ya a las células para ser metabolizadas y así la célula pueda tener combustible para fabricar energía. Bueno, en esta imagen pues vemos la representación de una célula que tiene forma de un embudo, vamos a ponerla de esta manera. Este embudo sería la insulina y bueno, estos dos pequeños palitos rojos que serían como un pequeño cilindro son los receptores a insulina. Este receptor está en la membrana, en la pared de la célula. La pared es lo que limita a la célula, la que la hace redonda. Y en esas paredes están insertos los receptores de insulina. Estos receptores son necesarios para que la insulina se acople y permita el paso de la glucosa al interior de la célula. Sin este receptor a insulina,
aunque tuvieras la cantidad de insulina normal o mayor a la necesaria, la glucosa no podría entrar porque no hay un canal, no hay una vía. Esta vía se forma solo cuando la insulina se acopla a su receptor y forma un canal para que pueda pasar la glucosa. Cada vez que tú comes carbohidratos hay una elevación de la glucosa en la sangre. Tú comes cualquier cosa, se descompone en glucosa y el hígado la transforma en glucosa y la manda a la sangre, y entonces la glucosa se acumula en la sangre. Una elevación de glucosa pues va seguida de una elevación de insulina. Inmediatamente después de que comes y que se detecta un aumento en la glucosa sanguínea, el páncreas secreta insulina para meterla adentro de las células. Y esto hace que disminuya el nivel de glucosa en la sangre, porque ahora ya no está en la sangre, ahora está adentro de las células. A estas elevaciones de glucosa cuando tú recién comes, se le llaman picos. Es decir, hay un pico de glucosa después de que tú comes. Y después de que hay un pico de glucosa, sigue un pico de insulina, es decir, una elevación en la sangre de insulina. Y después, pues bueno, la glucosa se mete a la célula y la glucosa llega a la normalidad y la insulina pues también regresa a su normalidad. En esta gráfica puedes ver cómo la glucosa en sangre se eleva algunos minutos después de que comes. Y este pico de glucosa del que te hablé con el tiempo va a bajar hasta sus niveles normales. Alrededor de las 2 horas ya debes estar en un nivel de glucosa normal. Y pues bueno, la insulina también se eleva después de que tú comiste algún carbohidrato, y después de que baja la glucosa pues también la insulina baja. La insulina que está circulando pues también hace su función y después se degrada. En esta gráfica pues puedes ver en la parte de arriba que está en verde esta glucosa que tarda más tiempo en descender que lo que normalmente en una persona diabética tarda más tiempo, tarda horas y nunca llega a los parámetros normales. Como te dije, deben estar más o menos a las 2 horas. Eso no pasa en los pacientes diabéticos porque hay un trastorno en la insulina o en los receptores de la insulina. Como te dije, después de que la insulina hace su función, pues se degrada y también bajan sus niveles hasta la normalidad. ¿Qué pasaría si no se secretara la insulina después de comer carbohidratos? Pues bueno, la glucosa no podría entrar a las células y por tanto no podría generar energía. Así que el paso en donde la insulina permite la entrada a la glucosa a la célula es crucial. Vamos a ver más o menos cómo sucede. Como te mencionaba, las células tienen en su membrana, en su pared, tienen un receptor, están hechos de proteínas, son proteínas que se llaman receptores, y hay receptores para muchas sustancias, y en este caso, pues bueno, hay receptores para la insulina. Estos receptores, que aquí te represento como unos pequeños cilindros azules, reconocen a la insulina cuando pasa junto a la célula. Así que cuando pasa, pues se une, en esta ocasión represento a la insulina como embudos, y se une a su receptor, a su cilindro. Cuando el embudo se une a su cilindro, cuando la insulina se une a su receptor, entonces la glucosa puede entrar por el canal que se forma entre la insulina y el receptor. Y así esta glucosa puede ser usada para producir energía. Entre más receptores tenga la célula, más moléculas de insulina se le pueden unir y más moléculas de glucosa pueden entrar. A esto se le llama que la célula es sensible a la insulina, porque con poquitas moléculas de insulina que esté presente en la sangre, la célula es capaz de reconocerla, de captarla y meter glucosa a su interior. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene obesidad? Cuando sube de peso y ya tiene obesidad, tiene el colesterol elevado, tiene los triglicéridos elevados. En este momento ya se empieza a gestar la diabetes. ¿Por qué? Porque cuando tienes obesidad, o los lípidos, las grasas elevadas como el colesterol o los triglicéridos en la sangre, las células ya no pueden fabricar suficientes receptores a insulina. Y algunos de los que se pueden fabricar son defectuosos. Y entonces la glucosa, aunque exista el receptor, no puede acoplarse bien. Y entonces ya la glucosa no tiene acceso al interior de la célula. No se puede meter. Entonces se empieza a acumular en la sangre y por tanto se eleva. Tú sabes que una persona diabética tiene la glucosa elevada en sangre. Esto es porque no se puede meter a las células para metabolizarse, sigue dando vueltas en la circulación sanguínea.
Como resultado de esto, el páncreas se ve forzado a fabricar más insulina, es decir, él detecta, los receptores a glucosa en la sangre detectan que sigue habiendo mucha glucosa circulando y entonces le dicen al páncreas, oye, fabrica más insulina, y entonces pues hace más para tratar de meter esa glucosa a las células y que baje en la sangre. Entonces esto genera un pico más alto de insulina en la sangre. Esto se le llama hiperinsulinemia, es decir, alta cantidad de insulina en la sangre. A este estado justamente se le conocía como prediabético, porque aunque la glucosa se encuentra elevada y el páncreas aún es capaz de responder produciendo insulina, ya no hay una sensibilidad como tal de la célula para poder acoplar a la insulina y meter la glucosa. Este término de prediabético ha caído en desuso ahora y se le conoce más bien como un estado de insensibilidad a la insulina, pero es un estado en donde la persona casi ya es diabética, está a un paso de ser diabética. Y esto quiere decir, como te decía, que aunque la insulina sea normal o mayor, la glucosa que está elevada en sangre y no disminuye. En este estado, pues tanto el páncreas debe forzarse y fabricar pues más insulina, y el cuerpo puede estar así muchos años. Seguramente tú conoces a alguna persona obesa que dura obeso muchos años y no es diabético. Pero pues mira lo que pasa con el tiempo. Cada vez que esta persona come carbohidratos, genera un pico de glucosa, como todos. Pero como no la puede meter, el pico de glucosa es más grande, se acumula más glucosa cada vez que coma. Entonces el páncreas responde con un pico de insulina más grande para poder meter la glucosa a las células. Y pues el páncreas aguanta unos años, pero esta persona con los años, las células se van volviendo cada vez más insensibles a la insulina. Aunque haya insulina, las células no la pueden meter, no la pueden metabolizar. Y entonces el páncreas se va esforzando cada vez más y cada vez más con cada pico de insulina, hasta que se desgasta tanto, se agota, las células ya no pueden producir más insulina al ritmo que se requiere, y haz de cuenta que las células se queman, se mueren realmente. Las células que producen insulina ya no funcionan y ya no pueden seguir el ritmo para satisfacer la demanda de insulina que requiere el cuerpo. Por tanto, pues la glucosa ya no puede entrar a la célula y se acumula en la sangre. Es hasta ese momento en donde el paciente realmente se siente mal. Y es muy frecuente que el paciente llegue en este estado ya, que es avanzado, al médico pues con varios signos clínicos de la enfermedad, pero ya en este momento el paciente ya es diabético, ya tiene diabético, porque ya el páncreas no es capaz de producir la insulina suficiente para compensar la elevación de glucosa que se produce cuando come. Pero pues tú puedes ver que el problema no es el páncreas en producir insulina, ni es de la insulina misma. El problema es de todas las células del cuerpo que ahora son insensibles a la insulina. ¿Y cómo se volvieron insensibles? Pues te mencionaba que debido al aumento de grasa, debido a la obesidad, debido a lo que provoca en este aumento de grasas y en la obesidad, son muchas reacciones químicas, bioquímicas, los triglicéridos elevados, y esto hace que ya no se fabriquen receptores. Es una respuesta de la célula. Ya no fabricarse receptores a insulina, o que algunos que se fabriquen sean defectuosos, el páncreas se ve obligado a fabricar más insulina para satisfacer la demanda, pero ya no puede satisfacer porque ya no hay receptores para insulina. Entonces, cae en una insuficiencia de producción de insulina, y hasta que finalmente se quema el páncreas. ¿Qué pasa entonces? La glucosa pues deja de entrar a las células porque no hay suficientes receptores. Y es aquí, como te digo, cuando vas al médico y entonces el médico va a recetar medicamentos. ¿Qué hacen estos medicamentos? Pues estos medicamentos se dedican a forzar a las pocas células del páncreas que quedan vivas a fabricar más insulina. Fabrica más insulina. El paciente empieza con una pastilla para que se secrete un poco de más insulina, pero poco a poco esta insulina se va a dejar de producir porque esas células se van a seguir muriendo, y entonces cada vez se va necesitando mayor cantidad de medicamento para que se produzca la misma cantidad de insulina. Y llega un momento en donde las células se van muriendo, y ya por más que uno tome medicamentos para forzar estas células para producir insulina, pues ya no hay células vivas. Entonces, aunque se tomes todo el frasco,
de las pastillas para producir insulina, pues ya no hay células que las produzcan, entonces nunca va a bajar el azúcar de esa manera. Es entonces cuando se decide empezar a aplicar insulina inyectada, porque ya todas las células literalmente están muertas, todas las células productoras de insulina mueren. Y pues bueno, aquí es donde, como te digo, ya se requiere de insulina inyectada, pero pues te darás cuenta que el problema nunca fue el páncreas, nunca fue la insulina, sino es la insensibilidad de la insulina de todas las células del cuerpo. El problema durante todos estos años que tarda en dar la diabetes, porque has de saber que no se desarrolla de un día para otro, tarda años en desarrollarse. Una persona que tiene diabetes es porque tiene años de comer mal, brutalmente mal. El problema realmente fueron esos picos de glucosa que todos estos años obligaron al páncreas a elevar, a forzarse, a quemarse, para que finalmente se fatigue, se mueran las células beta y que deje de funcionar. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de prevenir la diabetes? Pues la mejor forma de prevenirla es evitando esos picos de insulina. Y por ende, pues bueno, esos picos de glucosa que responden con unos picos de insulina. Evitar los azúcares simples. Los azúcares simples son todos los que vienen en las harinas refinadas, en los dulces, en el azúcar, en los refrescos. Esas elevaciones que propician que el páncreas se vea forzado a fabricar más y más insulina cada vez más. Evitar el sobrepeso para que obviamente bajen los triglicéridos y el colesterol y se puedan fabricar suficientes receptores a insulina y de buena calidad. Y pues bueno, como decía, pues tarda muchos años en llegar a este problema, pero una vez que se llega ya no hay forma de curarla. Ya cuando la diabetes está diagnosticada como tal, no se puede curar. Ya las células beta del páncreas que se murieron no se pueden sustituir, ni van a hacer más, ni van a revivir. Solo se puede controlar. Y solo se controla, pues, con la alimentación principalmente y con medicamentos hasta el momento. Pero un excelente tratamiento preventivo, pues, es obviamente el control de peso, pero el uso del nopal. El nopal es realmente un alimento muy efectivo para controlar el azúcar en la sangre, la glucosa en la sangre. Es muy bueno si se ingiere alrededor de 100 gramos unos 20 minutos antes de los alimentos. Eso te evita un pico de glucosa y por lo tanto una respuesta fuerte del páncreas, porque digamos que va liberando el azúcar poco a poco y el páncreas no se ve forzado a descargar una gran cantidad de glucosa luego. Así que es un muy buen hábito que complementa tu alimentación. Pero evidentemente bajar de peso es una de las claves cruciales. Si tú bajas, como mencionaba, el 5% de tu peso total, puedes disminuir significativamente el riesgo de varias enfermedades como hipertensión, como diabetes, sobre todo, evidentemente embolias o infartos al corazón. Así que evitar la diabetes es fácil, es realmente fácil. No se necesitan medicamentos ni nada, solo se requiere aprender a comer. Así que aprende a comer, no dejes pasar más tiempo y pues hazlo antes de que sea tarde. Realmente pues es un gran honor que estés aquí escuchándome. Vamos a tener este tipo de charlas semanalmente, subiremos un video cada semana tratando diferentes enfermedades. Te mando un gran saludo y pues bueno, nos vemos en la siguiente cápsula.